Bienvenidos a este servicio dominical. Hoy que estamos celebrando a nuestro Dios y nuestro Salvador, te invitamos a ti a ser parte de esta alabanza espiritual a nuestro Dios. Y desde cualquier parte del mundo que te encuentres, te queremos recordar que somos la Iglesia La Roca, la iglesia que está en tu hogar, llevándote una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra celestial. Y en este día es nuestra esperanza de que esa palabra llegue a tu corazón y te dé completa libertad. Y en este día también estamos celebrando que ya se aproxima el verano y es increíble, ya la marmota ha salido y supuestamente tenemos como 6 semanas para que venga, ¿no es cierto?, el spring, venga la primavera, un tiempo especial que nos recuerda que Dios está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Pero ¿por qué no oramos antes de comenzar este servicio? Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias en este día. Gracias porque eres un Dios que nos ama, un Dios que trae cosas nuevas a nuestra vida, un Dios que renueva nuestras fuerzas. Y queremos que cualquier persona que esté viendo o escuchando este video, Padre, que tú lo bendigas, que les des ánimo a través de esta prédica, de esta enseñanza. Gracias, Señor, ilumina nuestros corazones, nuestras conciencias, Señor. Y Padre, queremos agradecerte por este día, por este servicio. En el nombre de Cristo Jesús y toda la roca dice, amén. Amén, hermanos. Y estamos hablando acerca de la libertad en Cristo Jesús. ¿Y por qué no le alabamos al Señor en esa libertad que tenemos, libertad de amor hacia nuestro Señor? Así que vamos a alabarle. Alábele conmigo. Diga, el Señor nos ha dado libertad. Alabar al Señor, porque Él ha roto las cadenas del pecado. Le alabamos a Él porque Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso. Y si te estás conectando en este momento, déjame darte la bienvenida a este servicio dominical, este servicio que estamos haciendo especialmente para que el Señor sea glorificado y la palabra de Dios llegue a tu vida. Y estamos hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Ya llevamos algunos domingos. Y si te has perdido alguno, no te preocupes. Anda a Facebook, a Seme La Roca, y vas a encontrar las predicaciones anteriores donde exploramos de una forma exhaustiva lo que es la libertad en el cristiano. Una libertad que a lo mejor en estos tiempos se está confundiendo o se está direccionando de una forma en la cual no glorificamos a nuestro Dios con nuestras acciones. Porque hay un desconocimiento de lo que es la libertad en el cristiano. Y en estos tiempos vemos que para que una persona se sienta bien hay que dejar hacer todas las cosas que él quiera, que se sienta bien. Ya no es la palabra de Dios que gobierna la vida de la persona, ya no es la palabra del Señor que nos indica cómo vivir esa libertad, sino es el resultado de la experiencia de las personas. Es el resultado de decir, bueno, la persona, como sea que esté, ya Dios le salvó, ya Cristo ha pagado en la cruz y puede vivir de la forma como quiera. Y habíamos explorado que ese pensamiento no es bíblico. No es de Dios pensar que porque Cristo pagó por mis pecados, uno puede vivir de la forma como quiera. Uno puede pecar, uno puede vivir una vida desordenada, uno puede vivir una vida sin ir a la iglesia, uno puede vivir una vida sin estar conectado con el Señor, sin leer su palabra, sin estudiar los fundamentos bíblicos, sin estudiar las doctrinas. Es decir, en estos días vivimos tiempos donde no vivimos en libertad. La gente vive un libertinaje y de eso vamos a hablar en este día. Porque hemos estado hablando acerca de la libertad y de cómo cada vez más Dios nos ha dado esa libertad, pero también nos enseña que esa libertad tiene límites. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto que Jesús nos ha dado libertad, Jesús ha roto nuestras cadenas, pero la libertad que nos ha dado el Señor tiene límites. Y esos límites hemos visto que es no pecar, no cometer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, también
que no hacer cosas, como dice 1 Corintios, que no sea de provecho y que no sea de edificación. Si es bien que podemos hacer todo lo que nosotros queramos, todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo lo que hacemos nos conviene a nosotros. Y ese es un principio bajo la libertad en el cristiano. No todas cosas nos edifican. Y hay zonas grises que tenemos que tener cuidado. Y también habíamos visto que si es que pensábamos que tener libertad en Cristo es hacer lo que queramos, cada vez Dios nos estrecha más los límites. Y otro límite es el amor hacia el prójimo. No hacemos cosas que nos permite la libertad y a veces no las hacemos porque daña nuestra relación con nuestro prójimo o daña la relación aún peor de nuestro prójimo con Dios. Y dice, ¿no es cierto?, la Escritura que es mejor que una persona se ate una piedra al cuello y se lance al fondo del mar a que hagamos caer a algunos de los hijos de Dios. Cada vez vemos bíblicamente que la libertad se limita a hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer y está limitada por el amor de Dios. Ya habíamos dicho que como un padre cuida a sus hijos, no permite que ponga las manos en el tomacorriente porque sabe que se va a electrocutar y no lo hace porque es malo. Lo hace y pone límites en su hogar porque sabe que eso va a lastimar a su hijo. Y es que tenemos un Padre amoroso que Él quiere brindar y nos da su amor a través de su Hijo Jesucristo a nosotros para que vivamos no como queramos, sino en santidad. Amén, amada iglesia. Amén. Y con eso en mente vamos a ir al libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Si tiene su Biblia ahí, vamos a ir al libro de Gálatas, donde al principio de esta serie tomamos este libro como referencia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en este libro donde podemos explorar la libertad del cristiano. Está hablándole a una iglesia en esta región, el apóstol Pablo, porque ellos vivían esclavizados en ciertas cosas. Y permítame ir al capítulo 5 del libro de Gálatas, donde vamos a tener una referencia de la Biblia. Y el título es Estad firmes en la libertad. Y vamos a ir al versículo número 13. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En primer lugar, la Biblia nos dice, el Espíritu Santo nos está recordando que hay un llamado a vivir en libertad. Y si hay un llamado, ese llamado es porque a lo mejor tú no entiendes bien esa libertad. Es un llamado de atención, es un llamado a que llegues a ese conocimiento bíblico de que tú eres libre de acuerdo a los límites que Dios establece. Pero escucha, hemos sido llamados en primer lugar para libertad. Pero, dice también la palabra de Dios, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Y permíteme decirle una cosa, permíteme contarle algo que me pasó aquí cuando llegué a Canadá. Yo soy de Ecuador y cuando llegué a Canadá tuve que tuve que transferir mi licencia de manejo. Ahora es interesante que las leyes, a pesar de que supuestamente son universales, no son las mismas y cómo se aplican las leyes aquí en Norteamérica es también diferente como se hace en nuestros países latinos. Pero una cosa que creo que es el triunfo de cualquier latino que venga aquí a Norteamérica es tener una licencia para libremente agarrar su auto y manejar por las autopistas. Esa licencia no es fácil, usted tiene que estudiar. Y déjeme decirle que si usted piensa venir acá o usted está acá y está por sacar su licencia, mucha gente que piensa que la experiencia que tiene en su país, ya sin estudiar acá y sin ver las leyes o leer un folleto, un libro que te dan para estudiar, ya puedes pasar. Y esa gente que piensa de esa misma forma es la que siempre falla el examen de manejo en Norteamérica. Porque una palabra que en inglés que ya lo tienen por granted.
Ya lo tienen como que ya lo han estudiado, ya saben manejar y terminan fallando el examen. Pero la buena noticia es que tú puedes estudiar para el examen y puedes pasarlo, puedes aprobar el examen y tener una licencia de manejo. Y nosotros vivimos aquí en Canadá, en la provincia de Ontario, y con esa licencia tú puedes ir a cualquier país del mundo y manejar en cualquier país del mundo, excepto en unos países donde el volante es de la forma del lado, en vez del lado izquierdo, es del lado derecho, y tienes que dar un examen para allá. Pero puedes manejar. Y tener esa licencia es tener algo importante, porque con eso ya te puedes ir a cualquier parte de Canadá, a cualquier parte de Estados Unidos, puedes cruzar y es un documento válido de muchas cosas. Es decir, la licencia es importante en Norteamérica y sacarla es un sacrificio y entender el sacrificio. Ahora, cuando sacas esa licencia, no significa que tú puedes manejar como en tu país. Hay límites. Hay límites, pero ¿qué pasa siempre? Cuando una persona puede manejar, y manejar no es un derecho, es un privilegio aquí en Canadá. Y cuando puedes manejar, hay personas que abusan de la libertad que tienen para manejar. Y hay usted que ve personas que van, pero meteorito les queda corto, ¿no es cierto? Están ahí, parecen Mario Andretti manejando, poniendo quinta, sexta, parece que están manejando y hasta Los Ángeles se le van del capó del carro, de encima del carro, porque va tan rápido. Es decir, la idea que les quiero dar es que a pesar de que tenemos licencia para conducir en estos países, abusamos de eso. Es el mismo concepto que Pablo está hablando a los Gálatas. Les está diciendo, miren, ustedes tienen libertad en Cristo. La libertad que consiste, que les estaba diciendo Pablo a esta iglesia, les estaba diciendo la libertad que ustedes tienen, que nadie ponga carga, que nadie ponga, especialmente los judaizantes, que ponga carga sobre ustedes. Es decir, obras que ustedes tienen que hacer para ganarse el cielo. Eso no es de Dios, eso no es bíblico, así no trabaja la salvación. La salvación, dice la Biblia, que es pura fe. No puedes hacer tú nada, no hay una obra que tú hagas donde te puedas ganar la salvación. Dios te ha dado salvación gratuita. Y al hispano le gusta lo gratis, ¿no es cierto? Amén. Bueno, Dios te ofrece esa salvación, te da esa salvación gratuita. ¿Por medio de qué? De la cruz del Calvario, por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Esa es la fe que el cristiano tiene. Pero algunas personas querían poner peso en los Gálatas, decirles, no, ustedes está bien, Dios salva, pero tienes que hacer algo más para ganarte el cielo. Les decían, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas, tienes que hacer ceremonias, tienes que hacer sacrificios. Y si a usted le suena eso familiar, déjeme decirle que las religiones de ahora, las religiones que tienden a ofrecer una salvación de parte de Dios, pero además de la salvación y de la gracia de Dios, ofrecen algo más. Tienes que ir a vender revistas, tienes que ir a visitar personas, tienes que ir a hacer ciertas ceremonias, tienes que hacer ciertas misas, tienes que vender ciertas cosas. Todo eso es lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas, que eso no es de Dios. Son falsos maestros, falsos profetas. Y hay en estos tiempos personas que abusan de la gracia de Dios. Son judaizantes. Y quiero decirles, hermano, hermana, que tengan mucho cuidado. En cualquier iglesia que tú estás yendo, que tengas cuidado cuando estén hablando de lo que verdaderamente Dios quiere y el propósito de Dios en tu vida. Es salvarte solamente por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes tienen licencia de parte de Dios para entender que son libres. Y esa licencia, ustedes tienen que glorificar a nuestro Padre porque les ha dado esa libertad. Esa licencia es en amor. Pero les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en la segunda parte del verso
número 13, 13, dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hemos visto que usted puede abusar de la libertad, ¿no es cierto?, porque hace caer a su hermano. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, tú tienes una licencia para manejar, pero el momento que si en una calle dice 100 kilómetros por hora y tú vas a 180, en ese momento estás abusando, estás llevando una ley que Dios ha establecido, un precepto que Dios ha establecido, una gracia que Dios te ha dado, la estás abusando, la estás usando de una forma incorrecta. Entonces hay personas que piensan que porque ya son salvas, ya pueden hacer lo que les da la gana. Personas que dicen, no, ya Cristo pagó mis pecados en la cruz del Calvario, ahora soy libre, ya no tengo por qué someterme ni a cualquier autoridad, ni a cualquier persona, ni hacer nada. Pero déjame decirte que Dios te está diciendo que los límites que Él ha establecido, la licencia que Él te ha dado de libertad, no la malgastes, no abuses de lo que Dios te ha dado. Y lo podemos ver en estos tiempos aún más, donde la gente ya no le importa el vivir en santidad. Ya eso no es importante. Con tal que te sientas bien, de buen ánimo, las cosas dicen, bueno, ¿cómo sabes qué es el propósito de Dios? Bueno, el propósito de Dios porque me siento bien. Y basan un propósito, algo que es de Dios, que viene de lo alto, que es divino, con sus sentimientos. En otras palabras, dicen, bueno, si yo me siento bien es de Dios, si me siento mal no es de Dios. Pero eso no es bíblico. ¿Cuándo Dios te ha prometido que si te sientes bien es de Él, si te sientes mal no? Pregúntale a los apóstoles que no se sentía bien cuando eran apedreados. Pregúntale a Jesucristo que no se sentía bien cuando era encarcelado, cuando fue puesto en prisión, cuando llevó el madero, cuando le metieron la espada, cuando lo azotaron. No sé, todo lo hizo por amor. Así que la verdadera libertad hay que vivirla de acuerdo a los propósitos de Dios, a los preceptos de Dios, a lo que la Biblia habla acerca de la libertad. Pero Pablo les habla a esta iglesia de una forma específica porque tenían licencia para la libertad, pero la estaban abusando. ¿Con qué? Con los deseos de la carne. El gran enemigo del cristiano son los deseos que uno tiene. Y los deseos, dice la Biblia, de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Y Pablo les está hablando en el amor de Dios porque el abuso de la libertad del cristiano lleva a un entendimiento errado del amor de Dios. Y el apóstol Pablo dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Se está contraponiendo el amor que uno tiene a los deseos de la carne, que es el abuso de la libertad, con el amor hacia los otros. ¿Por qué? Bueno, lo va a explicar el apóstol Pablo por qué contrapone estas dos cosas. Versículo 14 de Gálatas capítulo 5 dice, porque toda la ley está en esta sola palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, por el amor de ustedes, por el amor de unos a otros, miren que la licencia que ustedes tienen de ser libres, no la abusen. No la abusen. La libertad se pagó con un precio. Yo siempre pongo como ejemplo cuando un país se libera del yugo o la opresión de algún imperio. ¿No es cierto? Y esa libertad tiene un precio. ¿Cuál es el precio? De aquellos próceres,
de aquellas personas que lucharon para traer libertad a ese pueblo, que defendieron la libertad, que defienden la libertad, etc. Asimismo, el precio de la libertad del cristiano fue pagado con sangre, y la sangre precisamente del Hijo de Dios. Y esa licencia que tú tienes, esa licencia que te hace a ti un hijo de Dios, esa licencia que te hace bien, esa licencia que te prospera, que te lleva a un nivel más alto en la vida cristiana, es precisamente la carne la que va a estar en contraposición. Entonces, cuando tú dices, bueno, voy a dejar de hacer esto, aunque me gusta en mi carne, aunque sé que mi carne tiende a esto, yo no lo voy a hacer por el amor a otra persona, por el amor a mí mismo, por el amor a mi familia, por el amor a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mi familia. Y el apóstol Pablo les da un vistazo a aquellas cosas que contraponen al espíritu. Y dice así, el versículo 18, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y a continuación el apóstol Pablo les da una lista, y le quiero leer en el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algo que me asombra y que el pensamiento que tiene la gente cuando lee Gálatas capítulo 5 es que no se le está hablando a la iglesia. Pero el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la iglesia de Cristo, las personas que conforman, las personas que son llamadas a recibir esa salvación preciosa pagada por la sangre del Cordero, esas personas están abusando. Y el apóstol Pablo está clarificando, está diciendo, bueno, ustedes van a estar con estas ganas de satisfacer las obras de la carne. No lo hagan, porque si lo hacen, demuestran solamente, lo único que demuestran es que no son hijos de Dios. Siempre uno, mientras vive en este cuerpo, va a tener esa tendencia, esa tentación de satisfacer las obras de la carne. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que los límites de la libertad es controlar, abusar de la libertad que nos ha dado el Señor, es darle rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Hermano, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice el versículo 18, somos guiados por el Espíritu Santo. Así que tenemos un arma poderosa para resistir los deseos de la carne. Es la guía de nuestro Señor. Y es que es importante que usted sepa que esa guía es la que le va a llevar a usted a vencer la carne. No, porque no podemos tener ese abuso para la licencia que Dios nos ha dado, que es la libertad. Ahora, esto no solamente lo dice el apóstol Pablo. Quiero que venga a 1 de Pedro, en el Nuevo Testamento, más adelante, venga a 1 de Pedro. Y quiero que venga conmigo al capítulo 2. Y el apóstol Pedro, aquí, tiene el mismo sentir del apóstol Pablo. Es decir, hay una licencia que es la libertad en Cristo. Ya hemos visto que tiene límites, pero no hay que abusarle. Y quiero leerles el versículo 11. Dice así, amados, dice el apóstol Pablo, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. Está diciendo el apóstol Pedro, bueno, esta licencia que tenemos, que es la libertad en Cristo, no podemos abusarla con los deseos que hay en nuestra carne, porque se contraponen contra el Espíritu. Entonces el apóstol Pedro está dando un énfasis en su carta para que los cristianos entendamos que la licencia que tenemos en la libertad en el Señor no tenemos que abusarla, porque el abuso conlleva a acciones malas. Es decir, ya me salvó Cristo, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. Déjenme leer el versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El apóstol Pedro les está diciendo a estos cristianos, les está diciendo que tenemos la libertad, pero no podemos usar la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pero hay personas que abusan y vamos a ver un ejemplo rápido de esto que nos está enseñando las Escrituras. Y vamos a ir a 1 Corintios y vamos a ir al capítulo 10 para ver que precisamente un pueblo guiado por el Señor, todos de la misma familia, todos habían visto el mismo milagro, todos habían sido llevados por las mismas circunstancias, todos habían sido salvados por el mismo Señor. Sin embargo, ese pueblo llevó esa libertad que Dios les había dado y no salieron de la esclavitud. La llevaron y la abusaron de esa libertad. Y la última cosa que le quiero decir es que el abuso de la libertad lleva castigo. ¿Escuchó? Si usted está abusando de la libertad que Dios le ha dado, no crea que se va a salir con la suya. Eso tiene un precio, tiene un castigo. Y Dios castiga al pecador. Dios castiga a aquellas personas que abusan de esa autoridad. Déjeme leerle esto, y es precisamente el pueblo de Dios, el pueblo judío, que cuando salió de Egipto, lamentablemente ellos fueron libertados, pero tomaron esa ocasión de la libertad para quejarse. Malentendieron la libertad que Dios les ha dado de llevarlos a una tierra prometida, de sacarlos de la esclavitud, pero ellos seguían en la esclavitud de sus corazones. Y déjenme leerle lo que dice el apóstol Pablo precisamente sobre este tema. Versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está recapitulando, está diciendo, bueno, Dios es el que los sacó de ese lugar, pero por la acción del Cristo, por la misericordia de Dios, y para entender que ese Dios de misericordia escogió a ese pueblo y los guió y les dio de comer y les dio de beber y los guiaba a Él con su mano. Escucha lo que dice el versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El abuso de la libertad que el pueblo de Israel tenía les llevó a la perdición. Les llevó a darle la espalda al mismo Dios que les había libertado. Y es que el abuso de la libertad lleva a una nueva esclavitud. Ya hemos visto la esclavitud por los deseos de tu carne. No porque tú puedas hacer de todo ahora que Dios pagó por tus pecados, tú creas que puedas satisfacer lo que hay en tu carne. Es el primer enemigo del espíritu, tu carne, y tienes que vencerla. Y lo segundo es que hay una nueva forma de esclavitud.
Cuando ya tomas por hecho de que Dios te ha salvado, por lo tanto ya mereces todo tipo de cosas. Y comienza un pecado que es abominación a Dios, que es lo que hizo el pueblo de Israel, quejarse de las cosas. Ay, ¿por qué este lockdown? ¿Por qué este virus? ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Y por qué a mí me sucede esto? Si yo estuviera todavía, como decía el pueblo de Egipto, yo recuerdo esos panes, esos peces, esos vinos, esas cosas que habían cuando yo era esclavo. Pero el nuevo tipo de esclavitud lo estamos viendo en estos tiempos, cuando Satanás te hace creer que lo que está pasando en el mundo está bien. Cuando te conformas a los rudimentos de este mundo. Cuando estás de acuerdo a las cosas que están pasando y poco a poco te vas acomodando a que personas vengan con nuevas cosas que van en contra de la palabra de Dios. La nueva esclavitud en estos tiempos es la conformidad del cristiano. Tú has cambiado la licencia que te dio Dios para la libertad con una esclavitud que hay en estos tiempos. Y el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, recuerden que todos ellos perecieron. Aunque Dios les había dado la libertad de la esclavitud al final los terminó matando. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escucha el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, miren el ejemplo que tuvo este pueblo, que a pesar de que Dios le libertó, usaron esa libertad para sus propias concupiscencias, para sus propios deseos. Murmuraron en contra de Dios, se quejaron, se rebelaron en contra de Dios, siendo que Dios les había libertado. Esto es un claro ejemplo de que el cristiano en estos tiempos, a pesar de que Dios les ha dado una licencia de la libertad en Cristo, está abusando de esa licencia. Yo, hermano, te quiero invitar a que en este día hagas y veas como el apóstol Pablo, que nos enseña estar firme en esa libertad, como le dice a los Gálatas. Estar firme en esa libertad. No que pienses estar firme, sino que estés firme. Versículo 13 de 1 Corintios 10 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, si usted, hermano, tiene una licencia de libertad dada por el Señor, no la arruine. Aquí en Canadá, por ejemplo, si tú cometes una infracción, te quitan puntos, te dan ciertos puntos, creo que son 23 puntos que te dan de la licencia. Pero si cometes una infracción, te comienzan a quitar puntos. Y también hay un seguro de auto que se paga, el cual sube. Es decir, el castigo es por abusar de la licencia que tú tienes. Pero Dios dice algo más. Dios dice que ninguna tentación que tú tengas en tu carne, ninguna tentación que tú tengas de ir en contra de la libertad que Dios te ha dado, puede pasar los límites que tú puedas soportar. Pero al contrario, dice la Biblia que fiel es Dios, que juntamente con esa tentación, Él te da una salida. Hasta en eso Dios muestra su misericordia en nuestras vidas.
Dice, para que podáis soportar. Y eso, hermano, nos tiene que dar alegría. Y para finalizar, vamos a ir a Gálatas, donde Dios te muestra no solamente que el abuso de la libertad es en contra del Espíritu, sino que te dice cuáles son esas cosas. Pero también nos dice qué es lo que agrada a Dios. Y te quiero dejar con este pensamiento. Dice el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, volviendo a este libro de estudio acerca de la libertad. Dice así, mas el fruto del Espíritu es, y pone en la lista la primera cosa que tenemos que recordar siempre, el amor. Dios comienza su obra desde el principio del Génesis hasta el final en el libro de Revelaciones o Apocalipsis con amor. Dios nos amó tanto que ha creado este mundo y Dios nos amó tanto que nos va a dar también un lugar, ¿no es cierto?, cuando venga el Señor de nuevo por segunda vez. Amor, si es algo que puede expresar lo que es Dios, es el amor. Y gracias a ese amor, Él nos ha dado libertad. Escucha, gozo es fruto del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios nos da ese poder y nos muestra a través de la cruz del Calvario que podemos salir triunfantes. Hermano, el abuso de la libertad en Cristo se paga, pero Dios nos ha dado a nosotros los cristianos, los que verdaderamente llevamos esa marca, ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos ha dado el Señor juntamente con la tentación una salida. Y nos muestra los frutos y nos dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, para terminar, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta serie sobre la libertad en Cristo es una serie que esperamos en su vida que se haga realidad. Saber que el amor de Dios es tan grande que a sus hijos ha puesto límites. Y no es una ocasión para estar tristes. Al contrario, que alguien te ponga límites es una ocasión de darle gracias a Dios por su amor. Porque si nos pasamos de esos límites, nos va a doler y nos va a pasar cosas. Pero hermano, no uses esa licencia que te ha dado Dios para abusar, para darle rienda suelta a tus deseos carnales, sino al contrario, satisfacer al Señor que te salvó por medio de los frutos del Espíritu y agradecer a Dios por su amor. En el capítulo 4 del libro de Lucas, Jesucristo vino precisamente a mostrar el propósito de Dios, a romper las cadenas del pecado. Y en este día Dios quiere romper esas cadenas. Si tú has seguido esta serie, bueno, termina esta serie aprendiendo sobre los abusos de la libertad que nos ha dado el Señor. Y controla tu carne. Dios te ha dado una salida, Dios te ha dado una puerta para que salgas de esa tentación. Úsala, hermano. Y si tú eres una persona que por primera vez escuchas acerca de la libertad del cristiano, yo te quiero invitar a que en este día domingo cierres tus ojos por un momento. Ahí donde tú estás, en tu hogar, con tu familia, en tu lugar, ahí donde nosotros estamos llegando en este momento. Cierra tus ojos y ora al Señor. Pídele libertad. Padre, en este hermoso día domingo, Señor, queremos darte gracias porque, Señor, una vez más podemos ver que tu amor es incondicional. Que nos has amado tanto, Señor, que nos has dado límites, Señor. Aunque para el mundo poner límites es algo quizás que va en contra de lo que hoy se escucha, Señor. Pero nosotros entendemos que un Dios de amor pone límites. Ha puesto límites en el universo, ha puesto límites en nuestra atmósfera y nos ha puesto límites, Señor, en cuanto a nuestra vida cotidiana. Señor, te agradecemos por esos límites. Te damos gracias.
Pero también, Dios, gracias porque a través de esos límites nos muestras que la licencia que nos has dado, Señor, de libertad, no podemos abusar. No podemos hacer lo que nosotros queramos y no podemos satisfacer nuestra carne, Señor, sino que juntamente, Padre, con esa tentación nos ha dado salida para que podamos resistir, Señor, la tentación y no caer en pecado. Padre, asimismo, te pido por aquellas personas que están batallando en sus vidas. Rogamos, Señor, como una iglesia en Cristo, como una iglesia unida en oración en este momento, para que, Padre, tú rompas esas cadenas del pecado en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Y en la vida de personas que no han escuchado y no te tienen en su corazón, oramos, Dios, para que tú pongas la eternidad en sus vidas, para que tú te apiades de esas almas y para que tú pongas de tu Espíritu Santo en ellos. Padre, oramos dándote gracias por la libertad que nos has dado, pero no usemos esa libertad para hacer lo malo. Gracias una vez más, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice, amén. Hermanos, tengamos esa libertad siempre presente en nuestras vidas. Yo te invito a que vivas cada día en libertad, que no te esclavices bajo ninguna circunstancia y que cuando no tengas bien en claro qué es la libertad, vengas a nuestro Padre, a su palabra, para que veas la verdadera libertad que hay. Te quiero dejar con ese pensamiento y el siguiente domingo estaremos predicando acerca de algo nuevo. Ya se acerca San Valentín, ya se acerca el Día de la Familia aquí en Norteamérica y te queremos invitar a que explores el corazón de Dios. Yo de mi parte me despido, soy el pastor Peter Carrión, aquí desde la iglesia La Roca, transmitiendo al mundo entero, llegando a tu hogar, ahí donde tú estás, porque somos esa iglesia, la iglesia donde tú te encuentras, ahí con tu familia. Dios te bendiga, hermano, que tengas una muy, pero muy bendecida semana.